¿Qué tal, amigos de Radio Nuevo Tiempo? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles nuevamente con un gran abrazo. Ahora que estamos comenzando una nueva etapa, las enseñanzas de Jesús. ¿Sabe que es maravilloso el estudio de estos 3 meses de julio, agosto y septiembre? Los invitamos para que usted participe con nosotros en esta conversación, pero también usted en forma personal acérquese a la palabra de Dios para encontrar respuesta al Maestro Divino, al Maestro que nos va a enseñar durante estos 3 meses algunos aspectos muy importantes que servirán para crecer espiritualmente, acercarnos a Dios y tener un conocimiento más amplio de lo que es nuestro Dios, lo que es Cristo, lo que nos dejó como enseñanzas en su palabra. Maravilloso estudio realmente que abrimos en esta oportunidad. Es bueno comenzar meditando en un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sabe que este es un texto que tiene muchas enseñanzas? Yo le invitaría, amable oyente, para que usted se acerque a buscar palabras que están en ese texto, porque son maravillosas realmente las que están allí. Este concepto de mirar, por ejemplo, es observar, es a detenerse, porque uno a veces vive la vida, camina, pasa y de repente dice: no me había dado cuenta de que aquí hay algo tan hermoso. Por eso cuando dice mirad o contemplad, es una sensación de tranquilidad, y ese concepto de padre, fíjate que por lo menos los estudiosos creen que son 130 veces aplicadas a Dios, ¿eh? ¿Cómo se dirigió Jesús a su Padre? Incluso le dijo Padre Celestial allí en Mateo 6:14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, se os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora fíjate, durante esta semana estaremos estudiando específicamente a la primera persona de la divinidad, el Padre. El Padre. Pero tenemos que basarnos en lo que fue revelado. Hay quienes desean saber más de eso. Es imposible. Nosotros tenemos que conformarnos con lo que Dios nos ha revelado. Ahora, si Dios no nos ha revelado más, es porque nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. No olvidemos, Él es Dios, nosotros somos criaturas. Estamos a años luz de diferencia. Entonces no podemos pretender conocer más allá de lo que el Señor mismo nos vino a revelar. Y recordemos que la mejor revelación que el Padre envió fue a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta forma de decir Padre, este significado, esta palabra, nos trae algún acercamiento para entender lo que es Dios, porque yo creo que habría muchas formas de designarlo, correcto, pero quizás no lo entenderíamos, porque la palabra misma Padre significa amor, protección, seguridad, sustento, identidad, y le da el nombre a la familia, correcto, por lo menos en algunos países. Aunque tiene sus limitaciones, ¿eh? ¿Por qué razón tiene limitaciones? Porque depende del padre que ha tenido la persona, es el concepto que tiene de padre. Entonces aquel niño o niña que a lo mejor no ha tenido un padre, ¿ah? o que el padre no ha sido lo que debería haber sido, él tiene una imagen distorsionada del Padre. Y cuando se habla del Padre de los cielos, esa misma imagen la aplica a nuestro Padre Celestial, y entonces tiene una imagen distorsionada, no es lo que debería ser. Lo que acabas de decir tú, de que el Padre es aquel que provee, aquel que protege, aquel que cuida, que ayuda, que ama. Ese es el verdadero Padre, pero si la persona no lo ha tenido esas características, su Padre es complicado, ¿eh? Entonces, esas son las características que nosotros debemos hacer resaltar en nuestro Padre Celestial. Además, sabes, siempre he pensado esto de Padre, Hijo, es algo que el Señor utilizó a fin de que nosotros pudiésemos comprender. Pero ¿dónde podemos encontrar un padre y un hijo que sean exactamente igual, que tengan las mismas características y sobre todo que sean los dos eternos?
Es imposible pensar de que un padre y un hijo puedan haber vivido eternamente y que tengan las mismas características como es el padre y el hijo. Entonces, esto de padre y hijo fue utilizado por Dios para nuestra mejor comprensión. Claro, ahora el concepto de que este padre e hijo ha dado a su hijo, quizás nos ayude a entender a nosotros el concepto de amor que está ligado al concepto de padre, que el padre entregue a su hijo por nosotros. Es un concepto que quizá no podemos desarrollar ampliamente, comprenderlo quizás, pero de a poquito Dios nos puede ir iluminando y dando unas nociones acerca de lo que es el Padre. Fíjate que cuando hablamos de nuestro Padre Celestial en Mateo capítulo 7-9 se cuenta un relato de un hombre. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? Fíjate que empieza a hacer unas comparaciones en Mateo para demostrar lo que es el Padre. Correcto. Lo que es la tranquilidad, el sustento, de la alegría, de la felicidad, de la protección que te puede dar el Padre. Y por último dice: y si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Recuerdas tú que el alimento pareciera que fuera muy esencial, especialmente el pan y el pescado? ¿Te acuerdas cuando Jesús hizo el milagro para alimentar 5,000 personas? El niñito tenía pan y pescado. Y fíjate que, son elementos muy conocidos para las personas. Entonces Jesús dice: mire, un hombre su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, le pide pescado, le dará una serpiente. O sea, son cosas que no se van a dar en el ser humano. Bueno, y luego viene... tenemos que decir que hay excepciones, porque alguien podría decir, pero es que ahora sucede esto. Sí, hay excepciones, no podemos negarlo, pero no es la regla, gracias a Dios, no es la regla. Entonces, y fíjate lo que él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí hace una comparación Mateo muy superlativa, porque dice: mire, ustedes son tan bajo un concepto de maldad, de pecado, y aún así se portan de esta manera. Dios, que no lo tiene, que es un Dios supremo, que es un Dios perfecto, ¿cómo no va a hacer cosas superiores a las que hace esa relación de padre a hijo? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es una relación de padres muy cercana, de padre a hijo. Qué bueno que comenzamos estudiando esto, porque nos va a dar la plataforma para seguir hablando acerca de este lindo concepto de el Padre, el Hijo, nosotros como padres o como hijos, ¿no es cierto?, vamos a recibir las bendiciones de Dios. Además, el texto nos va a aclarar algunos conceptos que a mí me gustaría que usted quizás tuviera una concordancia bíblica, un análisis para que viera más, porque mire, cuando dice cuánto más, cuando Cristo enseña, emplea el método de ir de lo menor a lo mayor, o de lo conocido a lo desconocido. Hoy día, ¿no es cierto?, la educación está apuntando justamente a eso, mostrar algo conocido y luego desde allí partir hacia allá. Y Juan justamente hace este concepto: cuánto más, esto conocido que ustedes tienen. ¿Cuál es lo conocido? La relación entre padre e hijo. Ahora vayan a lo desconocido, es similar pero superlativo, mucho más efectivo, mucho más cariñoso, mucho más cercano. Ahora fíjate, cuando el Señor dice vuestro Padre que está en los cielos, ahí se está haciendo énfasis en algo que nosotros debemos tener presente. No es la lejanía, sino más bien el respeto que nosotros debemos tener por Él. Porque hoy día nos hemos familiarizado demasiado con el Padre y a veces pretendemos que esté a nuestra altura y lo tratamos como si estuviese a nuestra altura. Eso es imposible, no podemos tratarlo de esa manera. Amables oyentes, les agradecemos porque ha estado con nosotros en nuestra conversación de este día domingo 29 de junio. Los invitamos para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué significa para usted personalmente dirigirse a Dios como su Padre Celestial? ¿Y qué debería significar para usted? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.